Bueno, ¿qué pasa? Estoy aquí de nuevo. Parece que le cogí gustillo a esto de hacer vídeos. Nada, pues este vídeo ha sido un poco movido por las noticias esta semana. No sé si os habéis enterado, pero estaba viendo una huelga de guionistas en Hollywood, que la última huelga fue en 2008 más o menos, estaba hablando ya hace un porrón de años, y entonces creo que es muy importante hablar de la figura del guionista. ¿Por qué el guionista es tan importante? Cuando me he puesto a poner un poco el tema de la huelga de guionistas, me he dado cuenta que no conozco casi guionistas. Lo que conozco más son guionistas barra productores o realizadores como Quentin Tarantino, Nicolas Winding Refn, Christopher Nolan, Nick Pizzolatto, o los que más conozco así un poco por nombre es Aaron Sorkin, claro, por sus grandes diálogos, o Paul Schrader, porque ahora a pesar que es el guionista de la grandiosa película de Taxi Driver, ahora lo conocemos más por las nuevas películas que está haciendo como realizador, en tanto como guionista. Pensando en eso, se me ocurrió hacer un vídeo explicando sobre la figura del guionista y un poco lo que yo creo sobre lo que está pasando, ¿vale? Mis opiniones. Y nada, pues dentro vídeo. El guión es la estructura base de cualquier película, o sea, sin un guión no se puede realizar ninguna película, ¿vale? Porque el guión es la base. Hombre, sí que existen obras experimentales basados un poco en la experiencia. Yo he llegado a ver películas que eran básicamente obras experimentales que se iban haciendo según iban llegando en el set. Llegaban y la persona, venga, vamos a grabar esto, tal, y ya está, se hacía así. No había un guión, no había un planeamiento por detrás de lo que se iba a contar. Lo que es un poco raro. Lo normal es que haya un guión, sobre todo en grandes producciones de Hollywood. Lo que pasa es que existen como dos figuras de guionistas, ¿vale? Primero está el guionista creador, que escriben sus propios guiones y lo llegan al público, o incluso productores que escriben sus guiones y encargan a otros directores directores de encargo, que se llaman también, o hay directores autorales que cogen un encargo para realizar una determinada obra audiovisual, ¿vale? Esa figura también existe un poco dentro del mundo de los guionistas, o sea, muchos guionistas de cine no son creadores, son más bien los guionistas que son por encargo. O sea, el guionista incluso dentro de Hollywood y dentro del cine en general es de las personas que menos reciben dinero, de las que menos se recuerda y de las que menos reciben. Es tanto que yo me acuerdo muy bien, yo tenía una profesora en la universidad, sí, he estudiado alguna cosa, producción audiovisual, eso decían, pero bueno, aquí estoy haciéndome vídeos de YouTube en vez de haciendo películas, esas cosas de la vida, ¿no? ¿Qué se va a hacer? El mercado, amigo, es el mercado. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Yo tenía una profesora en la universidad que ella decía que lo que le gustaba era escribir, la soledad de la escritura. O sea, yo me la imaginaba como en las películas, está en blanco y negro, fumando su puro, un whiskycito y escribiendo a la máquina de escribir. Yo me imaginaba tipo, me lo imaginaba un poco en plan Herman Mankiewicz. El guionista es una persona que trabaja mucho sola, no es una persona que muchas veces se ve en set. Es muy raro ver nuevamente el guionista entrando en el set. Sobre todo del guiones, uno de los libros que más me gusta visitar es el History de Robert McKee. Este libro yo me lo he leído ya un par de veces, incluso me lo he estudiado, o sea, lo tengo, si os dais cuenta, lo tengo todo subrayado un poquito, tal, de cosas que me parecen interesantes. Y una de las cosas que me parece muy interesante, Robert McKee habla en este libro, tanto que habla de la estructura del guión, tal, pero también habla un poco de la industria. Explica que muchos guiones se revisan, pero se revisan porque son guiones no finalizados. O sea, muchas veces uno de los problemas de los guionistas es las grandes producciones se necesitan hacer. Tú imagínate que más o menos, para que tengas una idea, cuando escribimos un guión, la medida que usamos en cine es 1 minuto, 1 página. Entonces, imaginaos, por ejemplo, una película de 2 horas son 120 páginas. Más o menos. Entonces, tú imagínate que a lo mejor tienes un mes para escribir 120 páginas de una historia que te estás creando en la cabeza o te han encargado. O sea, es muy difícil, es una tarea prácticamente imposible. Lo que conlleva que haya como atraso de última hora, lo que al final muchas veces acaba afectando a la calidad del producto. A no ser que esa sea la intención, por ejemplo, la serie española La Casa de Papel, pero sí me parece que usaron un método muy interesante porque en verdad ellos iban escribiendo según iban rodando. No, tenían más o menos una idea de cuál era el norte, cuál era la dirección que querían, pero cuando llegaba la hora del set, ellos grababan escribían la noche anterior que se iba a rodar el día siguiente y se rodaba tal cual. Por eso te da la impresión siempre de que ocurrían muchas cosas muy locas y todo muy al tiempo, muy caótico. Entonces eso le daba un gustillo guay a la serie. Lo que pasa es que después el problema es que crean muchas incongruencias de guión, crean arcos dramáticos que después no llegan a cerrar y eso puede crear muchos problemas a la hora de estructurar toda la historia de los personajes y puede llegar a caer en contradicciones de
por ejemplo, algo que se ha dicho en este episodio no se va a cumplir porque en este episodio necesito que esto que he dicho anteriormente no se cumpla, lo que eso puede causar un problema realmente serio a nivel narrativo para la historia. Volviendo, justamente estaba viendo la serie The Wire, que hice ya la coña en el vídeo anterior, y el propio Dave Simmons ha sido uno de los que ha salido perjudicado de la huelga. O sea, él ha perdido su contrato de exclusividad que tenía con HBO. Y les recomiendo que Dave Simmons hizo The Wire, que es la serie más importante de la historia de la televisión. Después de Los Sopranos fue como la gran boom que dio en la televisión. Es tanto que la estoy viendo ahora. Y entonces, lo que me sorprende de este tío es la capacidad que tiene para entrar en un mundo a lo mejor muy profundo y tratarlo de una manera casi documental. O sea, The Wire, cuando estoy viendo la serie The Wire, por ejemplo, ahora estoy en la segunda temporada, que trata, por ejemplo, la segunda temporada sobre tráfico humano y prostitución ilegal de mujeres, cómo trata un tema tan complejo que hasta la propia policía tiene muchas dificultades de investigar a fondo, cómo lo trata de una manera tan profundamente y tan bien dramatizada y al mismo tiempo tan documental que es realmente sorprendente. Y existen pocos realizadores así. Y un problema de los guionistas es porque yo cuando estudiaba y me di cuenta cuando escribía guiones, y esto es una frase que le voy a quitar a Guillermo del Toro, que dijo una vez en una masterclass que yo vi, que dijo que le preguntaron una vez que si sus películas, Pacific Rim por ejemplo, que era una película sobre robots gigantes y monstruos tal, si tenía algo de personal, y Guillermo del Toro se reía y decía, tío, todo lo que escribo es personal, de una manera u otra. Entonces, uno de los problemas que existe dentro del mundo de los guiones, la figura del guionista, de que tiene que dejar algo que a él le toque emocionalmente. O sea, existen muchos guionistas por encargo, aquí me voy a cagar en la puta en la industria de Hollywood, porque realmente se están empezando a hacer obras todas copias una de la otra. Imagina que esos son los mejores guiones que llegan a los productores, y lo que vemos muchas veces son los mejores guiones y a veces son guiones espantosos. Recogiendo lo que Guillermo del Toro, pienso que es que, claro, el guionista no puede poner una experiencia personal en estos guiones de reparto, entonces le quita un poco de esa autoralidad que tiene la obra, y eso yo creo que pesa mucho. Yo, por ejemplo, voy a hablar de una de mis series favoritas, que es True Detective. Bueno, yo digo mi serie favorita porque en verdad es una antología. Este año incluso van a sacar la cuarta temporada, que sale Jodie Foster, tengo muchas ganas de verla. Pero sobre todo digo mi serie favorita por la primera temporada de True Detective, la famosa temporada que protagonizaron Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Para tener una idea, Nick Pizzolatto, que es el escritor, y Cary Fukunaga, que es el director, que Cary Fukunaga es un director fantástico, que no haya visto películas de Cary Fukunaga se está perdiendo mucho porque es un directorazo. Pues Nick Pizzolatto era un escritor fracasado del profesor universitario y que estuvo 3 años escribiendo una historia que no le gustaba, y decidió de golpe porrazo darle una hostia a eso y se dedicó a escribir durante 5 años el primer guión de True Detective, que Matthew McConaughey lo cuenta. El personaje de Roscoe, o sea, el personaje protagonizado por Matthew McConaughey, tenía una bibliografía interna, una vida interna de 500 páginas. O sea, la grosura de esto era la vida interna del personaje. Para que no sepa qué es la vida interna, es que el guionista muchas veces cuando crea un personaje no lo crea de la nada, crea el personaje durante la película y después crea una vida interna. Es básicamente la historia de ese personaje desde que nace hasta que muere. Y entonces eso sirve de base al actor. Se le entrega muchas veces la vida interna al actor para que el actor consiga interiorizar todo los matices que tú quieres que ese personaje tenga. Pues Nick Pizzolatto hizo una vida interna para Roscoe de casi 500 páginas. Imagínate, esa Biblia es lo que le sirvió a hacer aquel personajazo, que es uno de los mejores personajes de la historia de la televisión. Pero cuando la HBO, después de ver el exitazo de la primera temporada de True Detective, porque tenía un guión increíble, pues dijeron, vamos a repetir la hazaña, y no les salió en la segunda temporada, porque claro, 5 años de trabajo comparado al año que tuvo Nick Pizzolatto para crear la segunda temporada y después ponerla por escrito y crearle no solo vida a un personaje, sino que en esa serie aparecen 4 detectives diferentes o 5 detectives diferentes. O sea, era imposible, ya le costó muchísimo sacar esa veracidad, esa verdad al personaje de Roscoe y el personaje de Woody Harrelson en la primera temporada de True Detective. Imagínate hacerlo eso con 4 o 5 personajes, es muy difícil.
Entonces, pues dentro de esa dificultad, pues salió lo que salió, una segunda temporada que a partir de la mitad de la segunda temporada se pone muy buena, pero los primeros 4 episodios son infumables. Pues es normal que se salgan un producto mediocre. Es que los guionistas son de las personas que dentro de la industria menos reciben dinero, a pesar que son esenciales. Yo entiendo que esto sea así. Yo no compro ese discurso de decir, es que un médico debería ganar más que un futbolista, es que un profesor tenía que ganar más que un futbolista. Yo es que veo la realidad, cómo funciona el mercado. This is the market, my friend. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. O sea, tú generas dependiendo de lo que tú produces. ¿Qué quiero decir esto? Si tu obra produce tantos millones de euros, por ejemplo, vamos a hablar de un caso en fútbol, por ejemplo, Messi gana no sé cuántos millones de euros por jugar en tal equipo. Pero es que Messi le da tantos millones a ese equipo. Por ejemplo, yo sé que por ejemplo el Real Madrid, pues el Madrid más o menos por minuto lucra 120.000 euros por minuto. O sea, pasó un minuto 120.000 euros, pasó un minuto 120.000 euros, así. Y hacer cuentas, cuánto sale a lo largo del día, a lo largo de los años. Entonces es normal que los jugadores que le estén dando tanto rédito económico al equipo reciban una parte proporcional de lo que ellos dan al equipo. Entonces el guionista me parece que es uno de los trabajos menos visibilidad tiene, porque también son menos estrellas. O sea, tú coges a un guión de Quentin Tarantino, todo el mundo conoce un guión de Quentin Tarantino, pero tú coges un guión de Juanito el vecino y no lo conoce nadie, porque no tiene esa autoralidad ni tiene esa presencia. Aunque puede ser que ese guión, que esté escrito por Juanito, haya facturado millones. Ahí es donde yo creo que existe una incongruencia. Yo soy a favor de que los guionistas reciban un dinero porcentaje o un porcentaje del dinero dependiendo de las ventas de su producción, porque él ha sido el padre y la madre de esa producción. O sea, una película, una serie, no existe si no hay un guionista que para la historia, que la saque adelante. Porque sí, es verdad que después existen todos los elementos de producción. Existe el actor que tiene que darle vida, existe el director, existe el director de arte, existe toda la estructura, mega estructura que tiene una producción de cine, cinematográfica. Pero el primero que se rompe, el primero que se abre el corazón y sé lo que cuesta escribir un guión, pues yo creo que merece la pena que aquí voy a levantar una bandera a favor de los guionistas, pero también tengo que decir que el guionista tiene que hacer por donde también ser un poco el personaje, y aquí le voy a dar una crítica a los guionistas. Guionistas, poneros las pilas, ser más autorales, que yo cuando vea una película sepa que esa película está escrita por tal guionista. Porque vosotros creéis que Aaron Sorkin ha llegado donde ha llegado, que era un guionista que se caracterizaba por un estilo de diálogo específico. Tarantino se caracteriza por un diálogo específico, por un tipo de historia específica. Christopher Nolan igual. Entonces yo creo que falta esa gana a los guionistas. Aquí le estoy echando una bronca a los guionistas, pero también lo digo como también que yo reconozco que sí existe un fallo en el sistema de la compensación de los guionistas. Yo creo que los guionistas deberían recibir más de lo que reciben. Y incluso, yo te digo más, yo creo que el guionista tendría que ser tan considerado, tan llamado como un director de cine. A pesar que muchas veces los guionistas, como decía mi profesora, les gustaba la soledad. Pero yo creo que la única manera de saldar este tipo de situaciones, pues es esa. Es asumir la realidad, es el mercado y cambiar las reglas del mercado, y que los guionistas también cada vez más tengan más su toque autoral. Bueno, pues ese ha sido el vídeo de hoy. Ha sido un poco improvisado, lo sé, pero es que esta de la huelga de guionistas me ha despertado mucha curiosidad. He dicho, joder, tengo que hablar de guionistas. Quería hablar de muchas más cosas dentro de este vídeo, pero se ha quedado todo en el tintero. Poco a poco lo iré sacando. Me está encantando hacer vídeos para vosotros. Me ha gustado mucho la recepción del primer vídeo. Sé que no es una gran recepción, pero yo, dentro de lo que esperaba, dentro de mis posibilidades, me ha sorprendido bastante. Me he divertido mucho haciéndolo, porque eso es lo que me importa más a mí, que yo me divierta haciéndolo y que os guste a vosotros, claro. Entonces, pues nada, pues este es el vídeo de hoy. No me lo imaginaba, pero tengo más ideas para hacer más vídeos con vosotros, para hablaros de más cosas. Y nada, pues eso, espero en el próximo vídeo. Un besazo a todos.